Esta es la primera clase del curso Agua Potable, un enfoque biomédico, organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. El tema de esta clase es Química General del Agua. El agua es una molécula cuya fórmula química es H2O, lo que se conoce como agua pura. En la naturaleza no la vamos a encontrar así, ya que generalmente tendrá disueltos diversos solutos, pero a los fines didácticos, cuando hablemos de agua, haremos referencia al agua pura. Es una de las sustancias más abundantes de nuestro planeta. Puede encontrarse en cualquiera de los estados de agregación de la materia, sólido, líquido y gaseoso. En estado sólido se encuentra en glaciares y casquetes polares. En estado líquido, formando lagos, ríos, embalses, acuíferos, en la humedad del suelo y también en los seres vivos. En estado gaseoso, en forma de vapor en la atmósfera. En nuestro cuerpo representa alrededor del 65% del peso corporal. Es esencial para todas las formas de vida. Sin agua, el ser humano no puede sobrevivir mucho tiempo, aunque este tiempo dependerá de la temperatura ambiente, del estado de hidratación previo, de la actividad que esté realizando el individuo, entre otros factores. En esta imagen podemos observar una molécula de agua, formada, como dijimos, por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Tiene una arquitectura particular, ya que los hidrógenos forman con el oxígeno un ángulo de 104,5 grados y están separados por una distancia de 0,96 angstrom. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, lo que favorece que los electrones compartidos se acerquen más al núcleo del oxígeno. Esta configuración permite que se forme un dipolo, con dos zonas como podemos ver en la imagen, una electronegativa en torno al núcleo del oxígeno y otra electropositiva en el sector de los átomos de hidrógeno. Recordemos que la electronegatividad es una medida de la fuerza de atracción que se ejerce sobre los electrones compartidos en un enlace. Si bien la molécula de agua tiene dos zonas, que son eléctricamente diferentes, en conjunto es una molécula neutra. No obstante, es un dipolo o molécula polar, lo que será necesario para la atracción electrostática entre moléculas gracias a la formación de puentes de hidrógeno. Las propiedades de la molécula de agua se deben a su estructura espacial, a su pequeño tamaño, a su capacidad para formar puentes de hidrógeno, a su capacidad para reaccionar con otras moléculas y a su constante dieléctrica muy elevada. El agua es uno de los compuestos químicos más importantes dentro de las actividades del ser humano, además de ser el más versátil, ya que puede intervenir en un sinnúmero de reacciones químicas. Además, será el producto final de numerosas reacciones metabólicas que suceden en el organismo. El agua, en tanto, tiene sus propiedades, entre las que se cuentan que es una sustancia inodora, incolora e insípida. Su densidad es de 1 kilogramo por metro cúbico a presión normal y a 4 grados centígrados de temperatura. El punto de congelación es de 0 grados centígrados y el de ebullición es de 100 grados centígrados a presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio. Además, tiene un elevado índice de calor específico, que es la cantidad de energía que debe proveerse a 1 gramo de una sustancia para que eleve 1 grado centígrado su temperatura. Siguiendo con las propiedades del agua, esta presenta gran adhesividad intermolecular, responsable en parte de la tensión superficial, que es otra de sus características. La tensión superficial es la que permite que podamos colocar un elemento liviano, como puede ser la hoja de un árbol, sobre un recipiente con agua, y este elemento se mantenga sostenido en el agua gracias a la tensión superficial.
También tiene capacidad de capilaridad y es el solvente universal, dado que en ella podemos disolver gran cantidad de solutos. Los puentes de hidrógeno son la fuerza que unen dos dipolos, de manera fija, estable y fuerte cuando hay muchas moléculas unidas. Estos enlaces son más débiles que un enlace covalente o iónico, pero son más fuertes que las fuerzas de Van der Waals. Los enlaces covalentes, iónicos y las fuerzas de Van der Waals son otras formas de unir moléculas entre sí. Estos puentes de hidrógeno son muy importantes para las propiedades del agua y responsables de algunas de ellas. Su número aumenta cuando disminuye la temperatura de la solución y viceversa, disminuye cuando aumenta la temperatura. Vale decir que entre el número de puentes de hidrógeno y la temperatura existe una relación inversa. Esto se evidencia en el aumento del volumen del agua sólida con respecto al agua en estado líquido. El agua, como sabemos, es el solvente universal. Esto es posible gracias a su carácter polar y a su facilidad para formar puentes de hidrógeno. Además, desde el punto de vista medioambiental, es una buena elección a la hora de pensar en un solvente, ya que no es inflamable ni es tóxico. No obstante, es importante recordar que sus propiedades varían conforme se modifican la presión y la temperatura a la que se encuentra y también se modifican cuando se presentan sustancias disueltas en ella. En el agua se pueden disolver muchos compuestos, aunque no todos. De esta manera sabemos que son solubles en agua los compuestos iónicos como el cloruro de sodio o sal de mesa, los compuestos polares no iónicos, como los alcoholes, y los compuestos anfipáticos, como los fosfolípidos. Los compuestos anfipáticos son aquellos que tienen dos extremos, uno hidrófilo y otro hidrófobo. Los compuestos anfipáticos, entonces, van a interactuar con el agua a través de su extremo hidrófilo. Cuando se genera una solución acuosa, alrededor del soluto se forma una pequeña capa esférica de agua, llamada capa de solvatación, que permite la distribución uniforme de las moléculas de agua y soluto. Veamos esto con un ejemplo. Tomaremos el cloruro de sodio. Si se mezcla la solución, la red cristalina de cloruro de sodio se disociará en iones sodio y cloruro. Los iones cargados positivamente, en este caso el sodio, son rodeados por las cargas parciales negativas del lado del oxígeno de la molécula de agua. Los iones cloruro, con carga negativa, en cambio, serán rodeados por las cargas positivas de la molécula de agua. Durante el proceso de disolución, todos los iones de los cristales de la sal se encuentran rodeados por capas de hidratación y dispersados en la solución. Las moléculas no polares, al no tener cargas parciales positivas y negativas, no pueden mezclarse con el agua. Un ejemplo de estas sustancias son los lípidos. Cuando queremos mezclar agua con aceite, las sustancias se mantienen separadas y entonces decimos que son sustancias inmiscibles. El pH es una medida de la acidez o alcalinidad de una sustancia que puede calcularse como el logaritmo negativo de la concentración de protones o hidrógenos. Es una medida adimensional cuyo valor surge de una escala logarítmica de base 10 que varía una unidad de potencia por cada potencia de 10. Sus valores varían entre 0 y 14. Una sustancia es ácida cuando su pH es menor a 7, neutra cuando el pH es igual a 7 y básica o alcalina cuando el pH supera 7. Vale decir que a medida que aumenta el pH, disminuye la concentración de protones. El agua en estado puro tiene un pH neutro. Sin embargo, dependiendo del medio en el que se encuentre, puede actuar como ácido o como base. Actuará como ácido si se enfrenta a un medio alcalino, mientras que actuará como base si se encuentra en un medio ácido.
Los ácidos son todas las sustancias ionizables capaces de ceder hidrógenos o captar hidroxilos, mientras que una base es toda sustancia capaz de ceder oxidrilos o captar hidrógenos. El agua en estado puro se autoioniza. Esto significa que genera iones hidronio e hidroxilo. En nuestro organismo, que requiere el pH estrictamente controlado, existen diversos mecanismos reguladores llamados buffer o tampones que estarán encargados de mantenerlo dentro de los valores necesarios para que todas las funciones puedan realizarse de manera apropiada. Muchas gracias.